Vamos a dar inicio a esta unidad número 2, ¿verdad? El curso de Matemática 1, lo que es la diferenciación. La diferenciación matemática, que también es conocida como las derivadas. ¿Okay? El tema de derivadas. Vamos a iniciar partiendo de la concepción matemática de derivada y vamos a observar que tiene íntima relación con los límites. ¿Okay? Que básicamente desde la demostración esencial de la derivada, cuando nosotros nos piden hallar una derivada bajo su definición formal, entonces estamos aplicando la teoría de límites. ¿Bien? Y poco a poco pues iremos desarrollando cada uno de los temas que abarca esta unidad número 2, porque de aquí en adelante pues básicamente la materia se convierte en derivadas. Simplemente que vamos a ir desarrollando las diferentes aplicaciones que pueden tener las derivadas en el campo de la economía, la administración y la contabilidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar mencionando por acá lo que es la diferenciación. Diferenciación es lo mismo que derivada, ¿verdad? Y la derivada, pues no es otra cosa que la pendiente de una curva en un punto P, ¿ok? Esa es la definición conceptual de derivada, es la pendiente de una curva en un punto P. Cada vez que nosotros derivamos una función o una curva, ¿verdad? Pues lo que estamos determinando allí es la pendiente de esa curva. Algebraicamente, pues generamos como una ecuación que es la resultante al encontrar esa derivada. Ya cuando nos hablan en un punto P específico, pues yo puedo evaluar esa derivada y pues esa solución particular vendría a ser ya la pendiente de esa curva en ese punto específico. Y por supuesto que podemos tener infinitas derivadas en un punto específico, hasta por supuesto en algunas en las cuales esa función pues ya hemos visto que no sea continua, entonces no podremos determinar allí la derivada. ¿Bien? Entonces, por eso nos explican aquí, en caso de que exista, ¿ok? De la recta tangente en P. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues hay puntos, repito nuevamente, en los cuales al momento de generar esa pendiente o esa derivada, pues a lo mejor no exista, la curva no está definida en ese punto. Veamos entonces la definición formal, como les explicaba, se dice m tan, no es otra cosa que m es la pendiente, ¿verdad? La tangente de una curva en específico. Entonces, la definición formal viene dada como el límite cuando h tiende a 0, ¿ok? De la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x sobre h, ¿ok? Esa es la definición formal de derivada. Vamos a ver algunos ejercicios donde nos piden por definición formal encontrar la derivada. Eso significa que debemos aplicar este modelo matemático, el cual aplica límites. Bien, entonces, por ejemplo, nos dice encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en el punto 1, 1. ¿Ok? Como nos hablan de un punto, pues específicamente la primera coordenada corresponde al eje x y la segunda coordenada corresponde al eje y. Y la curva, pues en este caso dice y igual a x cuadrado. Aquí hablamos de curvas, pero algunas de esas curvas pueden terminar siendo o teniendo un comportamiento de función. En este caso, pues y(x cuadrado) es una función cuadrática, ¿verdad? Podemos observar como una parábola. Vamos a aplicar entonces el límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿verdad? Como decía, x más h menos la función evaluada en x sobre h. ¿A qué se refiere esto? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, donde está la x, ¿sí? Donde está la x en este caso, pues nosotros vamos a sustituir por un valor en específico. ¿Bien? Aquí vamos a sustituir por qué valor. Bueno, fíjense, si ya me hablan de un punto, y en el punto 1, 1, el valor de x yo ya sé que vale 1. Entonces, por eso aquí, yo, en vez de colocar la x, estoy colocando de una vez el 1. ¿Bien? Si en el ejercicio llega solo hasta esta parte y no me dicen en qué punto voy a evaluar esa derivada, pues lo que tengo que hacer es algebraicamente. Es decir, aquí no colocaría el número, sino lo dejaría como x. ¿Ok? X más h menos la función sobre h. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría? Bueno, 1, ¿verdad? La función evaluada en 1 más h, menos la función evaluada en 1 sobre h. ¿Eso qué significa? Bueno,
La función o la curva es esta que tenemos acá, es decir, aquí dice x cuadrado. Y si yo tengo que evaluar esa función en 1 más h, pues donde está la x yo voy a poner 1 más h. Eso significa que quedaría 1 más h al cuadrado, esto que aparece aquí. Bien, menos la función evaluada en 1. Si yo evalúo esta función en 1, donde está la x coloco 1, sería 1 al cuadrado, pues eso es 1. Simplemente, pues por eso estoy colocando de todas formas acá menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Sobre la h. La h sí es una constante, es decir, allí no es la función evaluada en h ni nada por el estilo, sino simplemente la h. Resolviendo entonces, ¿qué tenemos aquí? 1 más h al cuadrado, esta expresión, pues viene a ser un producto notable. ¿Bien? Tenemos que resolver ese producto notable y es la expresión que vemos aquí. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, 1 más 2h más h cuadrado. Menos, pues 1 al cuadrado, eso es 1. Todo eso dividido sobre h. ¿Ok? Tenemos que empezar aquí a simplificar de ser posible esos términos y entonces allí nos damos cuenta que pues 1 menos 1 se puede anular. Simplemente me quedaría 2h más h cuadrado sobre h. Si yo evalúo el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 en esta expresión, me voy a dar cuenta que hay una indeterminación 0 sobre 0. ¿Ok? Por lo tanto, al resolver esa indeterminación lo puedo hacer por factorización. Sacamos h como factor común y entonces queda h que multiplica a 2 más h, ¿verdad? Sobre h. De tal forma que pueda simplificar esta h que multiplica con esta h que divide y quedaría simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Si pues tiende a 0, h vale 0, por lo tanto vale 2. Entonces, existe, ¿verdad? Ese límite. Al existir ese límite, pues existe también la derivada de esa curva en el punto 1, 1. Entonces, por lo tanto, la recta tangente a y igual a x cuadrado en 1, 1 tiene pendiente igual a 2. Es decir, ese es el valor de la pendiente en ese punto. A lo mejor si me dieran otro punto, por ejemplo, el punto 3, 5, pues el procedimiento es similar, pero donde está el 1, yo tengo que colocar el 3, porque ya el valor de x cambia. ¿Ok? Bien. Y entonces en eso consiste esta parte de aplicar la definición formal del límite. ¿Alguna pregunta, José? Posteriormente dice, la derivada de una función f de x se denota como f' de x, así se lee, ¿ok? F' de x. Ajá, en eso puede aplicarse la factorización. Sí, efectivamente. Al resolver el límite, ¿sí? Yo puedo aplicar cualquiera de la metodología de las soluciones que vimos anteriormente para resolver límite 0 sobre 0. Sin embargo, generalmente, ¿ok? Este tipo de ejercicios pues resulta de una factorización. ¿Okay? Entonces, podemos factorizar y de allí encontrar la expresión, eliminar la indeterminación y poder encontrar. Si aquí hubiese una raíz, pues entonces tendría que aplicar racionalización, por ejemplo, ¿okay? Para aplicar los conocimientos adquiridos anteriormente allí. ¿Bien? Ok, entonces, vuelvo a repetir aquí, la derivada de una función f de x se denota como f' de x. Ojo con eso, nomenclatura. Debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje matemático. Nosotros estamos escribiendo, estamos resolviendo, debemos estar claros de qué es lo que estamos colocando, dónde ponemos el igual, qué estamos indicando, ¿verdad? Porque no podemos asumir procesos matemáticos. Entonces, cuando nosotros vemos f apóstrofe de x, eso significa f' de x, no es otra cosa que la primera derivada de la función o la derivada de esa función, ¿ok? También, entonces, podemos concluir que está definida como que f' de x, es decir, la derivada de una función, pues formalmente viene dado como el límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en x más h, menos la función sobre h. Bien, entonces, ojo con eso. Si en el ejercicio me piden determinar por definición formal f' de x, ya sé, tengo que aplicar el modelo matemático de límites. ¿Ok? Bien. Ok, entonces nos dice, siempre que exista límite, se dice que f de x es diferenciable. Es decir, que esa función pues puede ser derivada, ¿ok? Y que f' de x se llama derivada de f en x, ¿ok? Entonces, repito nuevamente, siempre que ese límite exista,
pues efectivamente podemos afirmar que la función es diferenciable, es decir, que hay una derivada, ¿verdad?, para esa función, y pues se denomina f' de x como derivada de f en x. ¿Okay? Por ejemplo, dice, ejemplo, si f de x es igual a la x cuadrado, vamos a hallar f' de x. Fíjense que de otro modo es el mismo ejercicio anterior, ya aquí me hablan de que es una función f de x igual a x cuadrado, y quiero hallar f' de x. ¿Okay? Hasta el momento vamos a aplicar la definición formal. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función sobre h. Esto tengo que colocarlo siempre, ¿sí? Porque es el modelo matemático que me indica la definición formal del límite. De lo contrario, ¿de dónde sabemos nosotros cómo quieren ustedes la información? Yo tengo que generar un modelo matemático, ¿verdad? Que es este que debemos conocer, que vamos a aprender o que ustedes van a guiarse allí, y después sí entonces decimos a qué sería igual el ejercicio. Entonces en este caso lo mismo. Fíjense que aquí como no hay un punto, ¿verdad? No me dicen en el punto 1,1, en el punto 3,5, qué sé yo, pues lo hago todo algebraico. Entonces aquí lo mismo, quedaría x más h al cuadrado menos x cuadrado sobre h. ¿Ve? Resolvemos el producto notable de x más h al cuadrado y quedaría x cuadrado más 2x por h más h cuadrado menos la x al cuadrado. ¿Ve? Todo eso dividido sobre h. De la misma manera, la x al cuadrado se va a cancelar, ¿verdad? Porque hay una positiva y una negativa. Vamos a sacar de la misma manera un factor común porque nos damos cuenta que al aplicar el límite vamos a tener indeterminación 0 sobre 0. Sacamos el mismo factor común h y queda entonces que f' de x es 2x más h. ¿Okay? Si el límite, aplico el límite aquí cuando h tiende a 0, la h se elimina y queda simplemente 2x. Eso quiere decir que la derivada de f de x igual a x cuadrado, o que la derivada de x cuadrado pues es 2x. ¿Ok? Algebraicamente, fíjese entonces que yo también pudiese en el ejercicio anterior generar este mismo modelo y al final sustituir en la x por el punto. Es decir, fíjense que yo ya sé que la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Ok? Por lo tanto, si x vale 1, pues va a ser 2 por 1, 2, como nos dio el ejercicio anterior, ya es la pendiente en un punto específico. Si ya a mí me dicen en el punto 3, 3, pues entonces 2 por 3, 6, o sea que en ese punto pues la derivada es 6. ¿Ok? De cualquiera de los dos procedimientos es correcto. Yo generalmente prefiero hacerlo algebraicamente y generar ya un modelo general de derivada y en función de ese modelo general pues empezar a conseguir soluciones particulares de acuerdo a los puntos en los cuales voy evaluando. ¿Okay? Y nos vamos a dar cuenta más adelante que pues esto termina siendo también constante. Es decir, siempre que nosotros calculemos la derivada de x cuadrado, siempre que nos pregunten cuál es la derivada de x cuadrado, pues eso es 2x. ¿Ok? Otras formas de denotar la derivada es de y sobre x. Entonces se lee la derivada de y con respecto a x. Y allí es muy importante siempre nosotros conocer sobre qué o en función de qué variable estamos derivando. Más adelante, cuando veamos regla de la cadena, cuando veamos derivadas de orden superior y cuando avancen en los cursos de matemática 2, y profundicen en el área de la matemática, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de derivadas parciales, podemos derivar funciones de varias variables y entonces allí es muy importante que ustedes entiendan con respecto a qué variable yo estoy derivando. ¿Por qué? Porque toda aquella variable, ¿sí?, que exista en la función, pero con respecto a la cual yo no esté derivando, tiene que ser considerada una constante. Ojo con eso. Repito nuevamente, cualquier variable con respecto a la cual no se esté derivando pasa a ser una constante, ¿ok? Y se debe derivar como constante. Entonces, esta notación significa eso, derivada de y con respecto a x de y sobre de x. ¿Sí? En los libros, otros autores, material, otras asignaturas, también podemos denotarla como de y sobre de x. Otra denotación es de f de x sobre dx. Lo mismo la derivada de f de x con respecto a x. Otra sería y', ¿ok? Así como está f' de x, también puede ser y'. La otra d mayúscula, x minúscula, y mayúscula, ¿ok? Fíjense, o al menos la diferencia del tamaño. ¿Por qué? Significa la derivada de y con respecto a x. La variable que está más pequeña o en minúscula es la variable con respecto a la cual se está derivando, y la letra o la variable que está más grande, o vamos a tomar en mayúscula, pues entonces aquella
con respecto, o aquella variable que se está derivando. Entonces, aquí se lee la derivada de y con respecto a x. También la otra pues sería dx entre corchete f de x. La derivada de f de x con respecto. Fíjense que tiene varias denotaciones, ¿bien? Y cualquiera de ellas pues significa lo mismo. Solo que tenemos que estar claros bajo qué condiciones estamos trabajando. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Nos dice, si f de x es igual a 2x cuadrado más 2x más 3, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en 1,7. ¿Bien? Entonces, aquí básicamente vamos a generalizar. Yo tendría que, ¿verdad?, calcular igualmente el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función sobre h y encontrar la f'. Aquí yo les sugiero, bien, que practiquen. Entonces, no sé, José, si usted tiene allí a su disposición cómo intentar hacer esta resolución. Bien, si tiene alguna duda, inmediatamente pues la aclaramos. Entonces nosotros evaluaríamos donde está la x, ponemos el 1. Fíjense que en este caso la y, por el momento no la hemos utilizado porque necesito es el valor de la x. Pues como aquí vale 1 en este punto, pues yo donde está la x coloco el 1, ¿verdad? Y sería 4 por 1 más 2, es decir, 6. O sea que la f' evaluada en 1, pues eso da 6. Perfecto. Luego me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. O sea que tengo que irme a la ecuación de la recta. Recordamos la parte de las cónicas. Y allí vemos que la ecuación de una recta, pues es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta es la ecuación de la recta, punto pendiente. Entonces necesito para esta ecuación de la recta un punto, que ya lo tengo aquí, necesito la pendiente. La pendiente ya la tenemos porque para eso hemos hallado la derivada en ese punto. Al hallar la derivada en ese punto sabemos que la pendiente vale 6. ¿Bien? Y luego sustituiríamos, entonces sería y menos y1, es decir, y vale 7, por el punto que me están diciendo, o sea que sería y menos 7, es igual, ¿verdad? ¿A quién? A la pendiente que es 6, ¿verdad?, que multiplica x menos x1 que es 1. Entonces, quedaría de esta expresión. Luego, ¿qué hacemos? Resolver para dejar la y sola. Entonces aquí podemos aplicar una propiedad distributiva, ¿verdad? 6 por x, 6x, 6 por 1 es 6. El 7 que está negativo pasa al otro miembro positivo. Bien, y nos queda entonces que y es igual a 6x menos 6 más 7. Pues entonces sería 6x más 1. Es decir, esta es la ecuación, ¿verdad?, de la recta tangente a esa función. ¿Ok? Si me pide una ecuación de la recta, perfecto. Pero como me habla de tangente, entonces ya sabemos que debe ser con su derivada. Bien. Porque la derivada pues representa el valor de la pendiente de esa curva en este punto en específico. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto, entonces continuamos. Bien, fíjense lo siguiente. A partir de este momento nosotros vamos a trabajar también con un método de derivación que es tabular, es decir, mediante tablas. ¿Okay? Cuando vea usted integrales en el próximo curso, las personas que aprueben matemática 1 pasan a matemática 2 y allí van a ver un tema que es integrales. Igualmente, para integrar, nosotros necesitamos un método tabular. Hay tablas que nos simplifican de cierta manera el proceso de integración. Del mismo modo, existen tablas que nos van a facilitar el proceso de derivación. ¿Ok? Es decir, nos alivian el procedimiento que hemos visto anteriormente de aplicar el límite cada vez que tengamos que calcular una derivada, porque efectivamente no todas las derivadas son sencillas, es decir, no todos los ejercicios, no todas las funciones son tan simples como los que vimos anteriormente. Entonces, para tratar de simplificar esos procesos en la resolución de funciones mucho más complejas, pues existen métodos tabulados. ¿Ok? Entonces, tenemos funciones de derivadas simples, ¿ok? Es decir, cuando la función es la base, es la función básica, tenemos cuál es su derivada, y también vamos a tener la función compuesta, ¿ok? Es decir, cuando una función, pues, no es la base, sino está definida por una o varias funciones. Entonces, estas tablas de derivada las consiguen del mismo modo en el aula virtual, ¿okay? Aquí está el enlace que nos conecta en el aula virtual.
donde ustedes tienen ya las tablas. Y allí pues tienen hasta ejemplos de cómo pudiese ser. ¿Okay? Les voy a mostrar desde el aula virtual, donde van a encontrar esta tabla de derivadas. Sin embargo, no es la única, ¿verdad? Existen un sinfín de tablas de derivadas. Aquí dice tabla de derivadas. ¿Okay? Existen un sinfín de tablas de derivadas que ustedes pueden utilizar. Yo, pues, efectivamente, académicamente les estoy sugiriendo estas tablas. Ustedes pueden utilizar cualquier otra tabla. Bien, ¿qué nos dice entonces la tabla de derivadas? Pues fíjense, una función simple, es decir, y igual a k, es decir, una constante, ¿verdad? Si y es igual a una constante, entonces nos dice que y', es decir, la derivada es 0. De allí entonces podemos ir aprendiéndonos, ir manejando ya, ¿verdad? Este vocabulario de que la derivada de una constante es 0, ¿ok? Entonces, la derivada de una constante termina siendo 0. Bien, esto es lo que nos dice esta primera función. La segunda función dice que y es igual a x, ¿sí? Una función, en este caso, idéntica o identidad. Porque cada valor de x que suma, pues es el mismo valor de y, ¿ok? Entonces, la derivada de esa función, pues es 1. Entonces, de allí también podemos aprender que la derivada de x es 1, ¿ok? Todo esto que estamos haciendo aquí, podemos demostrarlo. Bien, yo puedo demostrar que la derivada de y igual a k es 0, aplicando los límites. Yo puedo aplicar que la derivada de y igual a x es 1, aplicando el límite, aplicando la definición formal. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la siguiente, dice y es igual a u de x más b de x, es decir, dos funciones, ¿ok? La y es la suma de dos funciones. Puedo tener aquí una función trigonométrica, aquí puedo tener una radical, x, es decir, cualquiera funciones que se estén sumando, ¿ok? Y efectivamente aquí me habla de dos funciones, porque puedes tener varias funciones en las sumas de esta expresión. Entonces, la derivada, pues no es otra cosa que la derivada de la suma. ¿Sí? Tengo que derivar la primera función y sumarle la derivada de la segunda función, ¿ok? A eso se refiere esta expresión. Luego dice y igual a k por u, es decir, una constante que multiplica una función. ¿Bien? Entonces, la derivada sería k, es decir, se extrae, así como veíamos en las propiedades de los límites, la k o la constante se extrae, ¿verdad? Y lo que hago es derivar la función, o sea, que quedaría k por la función derivada, ¿ok? Bien. Tenemos ahora el producto. ¿Qué pasa cuando tengo el producto de dos funciones? Es decir, u de x por b de x. Entonces, allí sí el modelo cambia. La derivada de un producto, pues viene a ser u', es decir, la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Ajá, exactamente. Vendría siendo como las propiedades de los límites. Solo que en estos ejercicios yo no les voy a exigir, ¿verdad? O no se les exige que ustedes indiquen qué propiedad o qué tabla están aplicando. ¿Bien? Aquí sí no se exige, lo que se maneja es el procedimiento matemático. Pero más o menos estas tablas vienen a ser como esas propiedades, pero no son propiedades, ¿ok? Simplemente son como resultados inmediatos, ya como resultados directos de haber resuelto con anterioridad derivadas de todas estas funciones y pues ya sabemos que siempre va a ser ese resultado. Bien, entonces eso nos facilita los ejercicios. Entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces, la derivada del producto de dos funciones, pues viene a ser, repito nuevamente, la derivada de la primera función. Fíjense el orden, esto sí es muy importante. El orden, mire, primero aquí me dice u, ¿verdad? Y luego está la b, y dice primero derive u, ¿verdad? Después multiplique por b sin derivar, es decir, por la segunda que aparezca aquí sin derivar, más, después coloque la primera función sin derivar, es decir, u de x, y la va a multiplicar por la derivada de la segunda función. Ojo, yo puedo, por supuesto, que invertir, aquí yo puedo colocar una y la otra, supongamos que sea seno de x por coseno, yo puedo colocar también coseno por seno, pero tengo que estar claro quién va a ser u y quién va a ser b, para que cuando vaya a aplicar este modelo, no vaya a alterar el procedimiento, ¿ok? Veamos entonces cuando es un cociente. Yo tengo cociente de dos funciones, u de x sobre b de x. Entonces, el modelo termina siendo la primera, el numerador, fíjense, la función del numerador derivada por la del denominador sin derivar, menos la del numerador sin derivar por la del denominador derivada sobre la b, o sea, el denominador al cuadrado, sin derivar. ¿Ok? Entonces, ojo, lo mismo, es importante saber quién es la que está en el numerador y quién es la que está en el denominador, porque no es lo mismo y igual a seno sobre coseno que y igual a coseno sobre seno. ¿Ok?
por poner un ejemplo, no es lo mismo la derivada de y igual raíz de x sobre x que la de y igual a x sobre la raíz de x. ¿Okay? Bien. Veamos cuando y es igual a x a la n, es decir, cuando x está elevada a una potencia distinta de 1, porque si n vale 1, pues estoy cayendo en esta segunda función, que es la identidad, ¿no? Porque x quedaría x a la 1, entonces pues no hay sentido. Ya esto es y igual a x a la n cuando n pues es distinta de 1, cualquier otro valor. Claro que sin embargo, si aplico esta misma función cuando n vale 1, pues voy a llegar a esta misma expresión. ¿Okay? Entonces, cuando y es igual a x a cualquier valor a la n, pues entonces lo que yo voy a hacer, fíjense, es bajar la n, bajarla, ¿okay? Baja la n a multiplicar y queda x a la n menos 1. Esa es la derivada de una potencia. Baja la potencia, ¿ok? Y luego queda x elevado a la n menos 1. Es decir, fíjense entonces que si yo de una vez aplico esta al ejercicio que vimos anteriormente, se cumple. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente, era x al cuadrado, ¿verdad? Si yo aplico, sería 2, es decir, baja el 2 a multiplicar, y si a 2 le resto 1, queda 1. O sea que quedaría 2x, fíjense. ¿Ve? Sin hacer todo este procedimiento, ya yo nada más aplicando la tabla, digo que la derivada de x cuadrado, pues es 2x, aplicando este criterio. N por x a la n menos 1. ¿Bien? Ok, si y es igual al logaritmo neperiano de x, pues entonces la derivada es 1 sobre x. Si y es igual al logaritmo, ¿verdad? Base a de x, pues entonces la derivada es 1 sobre x, logaritmo de base a, y. ¿Ok? Y así pues podemos ir observando aquí la diversidad de funciones. Ustedes lo que hacen es buscar si es la tangente, pues la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, ¿verdad? O también es igual a 1 más la tangente cuadrada. Que fíjense que aquí tengo dos posibles soluciones. Una en función del coseno y una en función de la misma tangente, pero al cuadrado. ¿Ok? Ajá. En este caso, ojo con lo siguiente. Ven la pregunta, pero ¿qué pasa? Si el ejercicio me dice que tengo que aplicar la definición formal, ahí yo tengo que hacer este procedimiento. ¿Okay? Que vimos antes, aplicar el límite cuando h tiende a ser el modelo. ¿Okay? Ojo, repito nuevamente, debe decir de hallar f'x por definición formal. Si me habla de eso, si me dice ese término por definición formal, tengo que hacer este procedimiento. Tengo que irme por este método. ¿Okay? Si simplemente me dice hallar f' de x, no me indica que debo hacerlo por definición formal, entonces puedo aplicar estas tablas. ¿Okay? Lo puedo hacer por las tablas. Y pues no hay ninguna penalización en el puntaje porque efectivamente estamos utilizando el método tabular para derivar. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ese es el detalle, José. Si me piden definición formal, ajúdame al límite, si no está mal. Es que no le puedo dar ni procedimiento, porque lo estaría haciendo totalmente mal. ¿Okay? Bien. Entonces, bueno, repito, bueno, aquí tenemos las funciones, es decir, si tengo el seno, pues la derivada del seno es el coseno. Si tengo el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Y veíamos el caso, ¿se puede aplicar para esa fórmula? Sí, no, eso es correcto. Yo puedo aplicar todas las fórmulas en un ejercicio. Muchas de estas derivadas las puedo aplicar en un ejercicio. ¿Ok? Ahí no hay limitante. Yo puedo aplicar mucho. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios, pero cuando estén haciendo los propuestos y cuando usted se ponga a estudiar desde hoy, los libros, todo el material que les coloqué allí, se va a dar cuenta que no hay limitante en la cantidad de derivadas que yo puedo tener. Ok, en este modo, fíjense que veíamos que hay dos posibles resultados, uno en función del coseno, otro en función de la tangente. Cuando son ejercicios elementales, los dos resultados son correctos. Okay, cualquiera de los dos resultados son correctos. Si ya hay un ejercicio particular, que veremos más adelante, pues a lo mejor me conviene colocar como el coseno o me va a convenir colocarlo como la tangente. Eso depende sobre todo del ejercicio. Y repito nuevamente, en cursos superiores, matemática 2, es decir, cuando vean el tema de integrales, entonces allí sí se van a entender mucho mejor por qué puedo utilizar a veces la tangente y porque a veces puedo utilizar el coseno, porque realmente es por conveniencia para que el ejercicio sea mucho más sencillo. Igual aquí la cotangente, este sería el arcoseno de x, el arcoseno de x y la arcotangente de x. ¿Bien? Tenemos la otra tabla, pero ya son funciones compuestas. ¿A qué se refiere?
Fíjense aquí, dice y igual a una función elevada a la n. Una función, es decir, que yo tenga, por ejemplo, y igual a la raíz de x cuadrado más 5. Fíjense que allí, dentro de esa expresión, todo eso que está elevado a la 5 es una función, es una raíz de x más 5. Entonces allí yo tengo una función, no tengo cualquier expresión, ¿ok? Entonces no tengo simplemente como en el anterior, que era x, no tengo x a la n, sino tengo cualquier otra función compuesta elevada a la n. De todas maneras, en los ejercicios, pues vamos a ir diferenciando. Entonces allí, pues lo mismo, tengo que aplicar este modelo. Fíjense que ahí sí sería n por la función a la n-1 por la función derivada. ¿Ven? Igual, si tengo 1 sobre f de x, la raíz de f de x, la raíz enésima de f de x, bueno, igualmente aquí tengo un sinfín de funciones compuestas, repito, por eso aquí me aparece f de x, porque lo que tengo, por ejemplo, lo que tenga dentro del logaritmo, en este caso, no es la x, sino es una función, ¿ok? Ya es una función distinta de x. Por ejemplo, que yo tenga el logaritmo neperiano de x más 1. Nada más con tener el logaritmo neperiano de x más 1, ya x más 1 no es x. Entonces yo tengo que irme por este modelo, derivar x más 1 y dividirlo entre x más 1. ¿Ok? ¿Cómo derivaría x más 1? Pues tengo dos funciones, la derivada de x y la derivada de 1. Sumo, ¿verdad? Las dos. Entonces la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0 porque es una constante, o sea que eso da 1. Entonces aquí quedaría 1 sobre x más 1. Y esa sería la derivada de esa función, del logaritmo de x más 1, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Bueno, sin embargo, repito, esto ya está en el aula virtual, la tabla de derivadas. Quería darles más o menos una inducción de qué es lo que van a conseguir allí. Veamos entonces las reglas de diferenciación. Aquí vamos a empezar a ver cómo aplico esas reglas, es decir, cómo aplico las tablas a un ejercicio particular. Veamos. Dice, ejemplo, hallar la derivada de, entonces me dicen f de x igual a 3x a la 5 más la raíz cuadrada de x. Bien. Entonces, fíjese aquí, tengo dos funciones, la función 3x a la 5 y la función raíz de x. Tengo dos funciones. Te aplico, aquí voy a aplicar el criterio que vimos anteriormente de que tengo que hallar la derivada de u más la derivada de b. Si tengo que derivar esta función y tengo que derivar esta función. Perfecto. Ahora me vengo a esta función, ¿qué función será? Entonces, si yo busco la tabla, por ejemplo, me doy cuenta que la puedo tomar como una función primero de k de u de x, porque k sería 3, ¿verdad? Y u de x, pues es x a la 5. Entonces, si es así, ¿verdad? Sería, me dice que la derivada es k, es decir, el 3, por x a la 5 derivado. Y x a la 5 derivado, pues puedo caer en esta otra función, que es x a la n. Y me dice que es n por x a la n menos 1. O sea que aquí sería, fíjense, 5, ¿verdad? Como lo bajo a multiplicar, 5 por 3, 15. Y luego dice, al 5 le quito 1, 4. O sea que la derivada entonces es 15x a la 4 de esta función. A eso lo tengo que sumar esta derivada. Fíjense algo también. Aquí yo de una vez estoy colocando f'. Si ustedes no me llegan a colocar aquí f', ¿ok? Si no empiezan a colocar fx igual a 15 que 4, está mal todo el ejercicio porque me están indicando que eso es f de x y no f'. ¿Ok? Y estamos calculando ya la derivada. Entonces, cuando ya empezamos a derivar, hay que colocar f' de x. ¿Bien? O cualquiera de las nomenclaturas que vimos anteriormente. Ahora vemos cómo puedo derivar la raíz de x. Entonces, fíjense, si yo me voy por las tablas, por ejemplo, fíjense, aquí dice la raíz de f de x. Yo pudiese trabajar por allí. Pero ya sé que f de x es x. Entonces yo digo, esa derivada es la fx derivada, es decir, la derivada de x sobre 2 raíz de f de x. Entonces, la derivada de x, si nos basamos en la tabla anterior, la derivada de x es 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Okay? Fíjense, 1, que es la derivada, sobre 2, raíz de la función, que es x. Y ya allí, pues, tengo la derivada de esta función. Bien, pregunta. Vamos entonces con el siguiente. Fíjense que, repito, la idea es que se pongan a practicar de una vez a derivar, porque este tema también tiene que ser un poco complejo, necesita de bastante práctica. Entonces allí van ustedes a ir resolviendo y haciendo las preguntas que sean pertinentes, ¿ok? Igualmente, en el aula virtual ya tienen la fecha de la evaluación, y aquí está cargada, ¿okay? Fíjense aquí, ya está la prueba, ¿sí? Segunda evaluación, del mismo modo.
se va a realizar del 13 de julio a partir de las 6 de la mañana hasta el 16 de julio a las 11:59 de la noche. Bien. Sí, en este caso ya se deja hasta ahí, porque ya no hay más que hacer. ¿Okay? Ya está la derivada. Más adelante vamos a ir perfeccionando y pues nos damos cuenta que la idea principal de las derivadas es hallar su mínima expresión, es decir, simplificar las expresiones hasta su mínima expresión. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa pudiese yo hacer aquí? En tal caso, hacer una suma de fracciones, ¿verdad? Y de ahí entonces después racionalizar este denominador y eliminar la raíz de allí y dejar todo esto como una sola expresión. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean en este momento es la utilidad o la aplicación de la tabla. Veamos entonces siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo dice f de z. Fíjense lo mismo. La letra no importa. Yo les decía, la variable no importa. Yo puedo derivar con respecto a cualquier variable, pero tengo que estar claro con respecto a quién estoy derivando. Aquí es una función de z, entonces estoy derivando con respecto a z. ¿Cuál es la función? Un cuarto de z a la 4 menos 5z a la menos un tercio. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo mismo. Me vengo para allá. Como es una resta, perdón, en este caso lo mismo, sería la derivada de la resta. Hago esta derivada y le resto esta derivada. Perfecto. Un cuarto es una constante. O sea que un cuarto queda normalito allí. Ya vamos a derivar z a la 4. Entonces aplicando ya más o menos, espero que haya agarrado el libro ahí, sería bajo el 4, ¿verdad? Entonces queda 4 por 1, 4, ¿verdad? Entonces 4 entre 4 es 1, por eso aquí no hay nada. Y 4 menos 1 es 3, entonces queda simplemente z al cubo, ¿ok? Ahora vamos aquí, hay una misma potencia, no importa que en el exponente haya una fracción, puedo aplicar la misma metodología. Entonces, aquí bajo el menos un tercio a multiplicar, entonces fíjense, está menos por menos, ¿pasa qué? A más, ¿bien? Un tercio por 5, 5 tercios. ¿Bien? Y ahora, menos un tercio, menos 1, menos un tercio, menos 1, pueden hacer en la calculadora, aplican, ¿verdad? El procedimiento de resta de fracciones en cruz, y de allí vamos a obtener que eso es menos 4 tercios. Entonces ya tengo que la derivada f' de z, pues es z al cubo más 5 tercios de z menos 4 tercios. ¿Ok? Bien. Damos este ejemplo, dice y igual a 6x al cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 8. Si yo quiero hallar la prima, ¿verdad? La derivada, pues entonces simplemente sería 3 por 6, 18x al cuadrado, 2 por 2, menos 4x, más 7. Entonces sería aquí, la derivada de 7x, 7. Y la derivada de x es 1, 7 por 1 es 7. ¿Por qué desaparece el 8? Porque vimos que la derivada de una constante es 0. Entonces queda simplemente que la derivada de esta función es 18x cuadrado menos 4x más 7. ¿Bien? Y entonces ahí tendríamos la resolución. Vamos a último ejercicio. Dice, allá fíjense que me lo dan bajo la otra nomenclatura. Dice, la derivada, ¿verdad? De esta expresión, 2x por x cuadrado menos 5x menos 2 con respecto a x. Cuando x vale 2. Entonces, como si estuviésemos hallando en los ejercicios anteriores la pendiente. La pendiente, pero en ese punto. Entonces, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer aquí? Resolver esta propiedad distributiva. ¿Yo qué haría? 2x por x cuadrado sería 2x al cubo. La derivada de 2x al cubo, 6x cuadrado. 2x menos 5x, entonces sería menos 10x cuadrado. La derivada de menos 10x cuadrado, menos 20x. 2x por 2, 4x. La derivada de 4x, eso es 4. ¿Y qué hago luego? Bueno, donde está la x, pues coloco el 2. Cuando x vale 2. Entonces 2 al cuadrado es 4, por 6 es 24. 2 por 20 es 40. El 4 pues no tiene la x, o sea que sigue siendo 4. Y luego 24 menos 40 más 4, pues eso me da menos 12. Es decir, que la derivada de esta función en el punto, o cuando x vale 2, es menos 12. ¿Bien? Reglas del producto y el cociente ya lo veíamos, pero vamos a hacer unos ejemplos. Ya esto lo vimos en las mismas tablas. ¿Cuál es el modelo, la fórmula para nosotros calcular la derivada de un producto o la derivada de un cociente? ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí está el modelo nuevamente. La derivada de un producto, pues es f de x por g derivado más g de x por f'. ¿Okay? Entonces sería la primera sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. ¿Okay? Entonces veamos un ejemplo. Dice, dado f de x igual, fíjense aquí, x cuadrado más 4x por 4x más 5
hallar f'. Realmente, en estos ejercicios, a veces hay varios caminos que tomar para nosotros resolver el ejercicio. Aquí realmente pues no importa mucho el procedimiento que yo pueda abarcar. La idea siempre es simplificar el procedimiento, simplificar el ejercicio, pero siempre y cuando tenga coherencia y lógica matemática. ¿Ok? Es decir, un procedimiento matemático coherente. Bien. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí dice, bueno, esto yo lo puedo tomar como f de x y esta otra función como x, pero también yo pudiese aquí aplicar unas distributivas y al fin y al cabo aplicar solo la suma y me evito este proceso. Aquí lo estoy haciendo intencional por este camino para que veamos cómo más o menos pudiese ser, ¿ok? Entonces, repito, a lo mejor algunos lo hagan aplicando distributivas, no hay problema, otros lo hagan aplicando este modelo, no hay problema porque los dos resultados vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, vean, voy a anotar bien por aquí, porque fíjense que aquí ya está el resultado directo, pero yo lo voy a anotar, vamos a anotarlo por aquí, para que veamos de dónde sale esa expresión. ¿Okay? Se dice f de x, vamos a anotar por aquí, f de x es igual a x cuadrado más 4. X cuadrado más 4x que multiplica, ¿verdad?, a 4x más 5. Esa es la función. Entonces vamos a hallar la derivada de esa función. Entonces yo ya sé, bueno, vamos a ver, f' de x. Está por aquí, f' de x. Vendría a ser, vamos con el modelo. Entonces sería f de x sin derivada. F de x sin derivada, es decir, la primera sin derivada. Entonces quedaría igualmente x al cuadrado más 4x sin derivada, multiplicado por la otra función derivada. Entonces yo tendría que colocar aquí 4x más 5, pero a esto le voy a colocar sobre él el apóstrofe, que significa que lo tengo que derivar. Me tengo que derivar esta segunda. Luego dice más, entonces dice más g de x, entonces sería 4x más 5 sin derivar por la primera derivada. Entonces sería x al cuadrado más 4x, pero a esto le colocamos el apóstrofe porque lo tenemos que derivar. Bien. Ok, entonces, ¿qué va quedando? Fíjense, esta expresión sigue estando igualita porque no la vamos a derivar, o sea que esta expresión que dice x cuadrado más 4x sigue quedando igual, multiplicado. Vamos a derivar esta expresión. Entonces, derivada de 4x más 5. Entonces, derivada de 4x, eso es 4. Derivada de 5, eso es 0. Entonces, simplemente me queda 4. Ya tengo la derivada. Ahora dice más 4x más 5 sin derivar. 4x más 5 sin derivar. Multiplicado por la derivada de x cuadrado más 4x. Entonces, la derivada de x cuadrado, veíamos que era 2x. Y la derivada de 4x, veíamos que era 4. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? Resolver algebraicamente. Entonces, 4 que multiplica esta expresión sería una propiedad distributiva. Entonces, 4 por x cuadrado, entonces 4x cuadrado. Luego, 4 por 4x, entonces sería 16x. Luego aquí tengo una distributiva doble. 4x por 2x, entonces sería más 8x cuadrado. Ahora, 4x por 4, 16x también. Ahora vengo con el siguiente. Ya multipliqué 4x por 2x, multipliqué 4x por 4. Bien, ahora voy a multiplicar 5 por 2x, 10x. Y 5 por 4, 20. Bien. Eso significa entonces que la derivada de toda esa expresión vendría a ser que vamos a juntar términos semejantes. 4x cuadrado más 8x cuadrado, entonces eso da 12x cuadrado. Luego vamos a ver, podemos ir tachando aquí. Ahora sí, 16x más 16x son 32x más 10x, 42x. Más 20. Y listo. Entonces ya hemos encontrado la derivada de este producto de funciones. ¿Ok?
Entonces, preguntamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos de todas formas, 4x cuadrado más 16, 8x cuadrado más 10x más 16x más 20. Perfecto. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, continuamos. Vamos ahora, si vemos, por ejemplo, la de un cociente. Entonces, veamos ahora el ejemplo de un cociente. Entonces, si vemos la del cociente, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice 4x cuadrado más 3. 4x cuadrado más 3 sobre, y en el denominador está 2x menos 1. ¿Okay? Entonces, ahí tengo un cociente y tengo que hallar, vamos a hallar la derivada de ese cociente. Lo mismo, tengo que orientarme por el modelo matemático de la derivada. Entonces, vamos a colocar por aquí f' de x. De x igual. Entonces viene por aquí. G de x será sin derivada por f' de x derivado menos f de x sin derivar por g de x derivado sobre g de x cuadrado. Entonces, recordemos, f de x, la que está en el numerador, g de x, la que está en el denominador. ¿Bien? Entonces vamos a ir sustituyendo. Sería f' de x derivado. Entonces sería f' de x derivado 4 x cuadrado más 3, pero todo eso derivado. ¿Ok? Y eso ahora lo vamos a multiplicar por g de x sin derivar. Es decir, por 2x menos 1. Ahora dice menos, dice el modelo, menos, ¿verdad? La f de x sin derivar, f de x sin derivar, 4x cuadrado más 3, multiplicado por el denominador o por g de x derivado, por 2x menos 1, pero en este caso, pues, debemos derivar. Y toda esta expresión, ¿verdad? Toda la expresión, tenemos también que dividirla. Si uno lo toma completo aquí, de todas maneras la hacemos entonces en el siguiente como tal. Ok, entonces toda esta expresión, ¿verdad? Voy a colocarla aquí. Tiene que ir dividida entre g de x, fíjense aquí, pero al cuadrado. ¿Bien? Entonces quedaría, en paréntesis, g de x, 2x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Bien? Y empezamos a resolver. ¿Ok? Entonces, veamos. Primero, derivada de esta función. Derivada de 4x cuadrado más 3. Entonces, 2 por 4, 8x. Yo lo voy a colocar igual entre paréntesis. 8x. ¿Bien? En el examen, el modelo. ¿Cómo así el modelo? No lo entiendo bien. A lo que usted se refiere de modelo, específicamente, ¿a qué hace referencia? ¿Se refiere a esto, a la función? ¿O a la fórmula que viene de la tabla? ¿O cómo? Yo en el examen lo que doy. Ajá, no, eso no se los doy yo, porque pues, más aún aquí están en modalidad virtual, usted puede tener el material. Es decir, usted va a tener las tablas. Entonces usted se va guiando esta formulita, porque esta formulita que yo le estoy mostrando aquí es la misma fórmula que tiene la tabla. ¿Okay? Que vimos aquí. Esta, de ux sobre bx, solo que unos le llaman gx, fx. La letra es lo de menos, pero el procedimiento de fórmula es la misma. Eso usted lo va a tener.
Entonces usted ya lo que tiene que saber es como una fracción, ¿verdad? Como esta función es un radical, tiene una función en el numerador y una fracción, como tengo en el numerador y tengo un denominador, entonces usted se tiene que orientar por este módulo matemático. Pero yo en el examen no le voy a dar la fórmula, porque usted ya usted va a tener las tablas. Usted lo que tiene que saber es qué fórmula va a utilizar, qué modelo va a utilizar. Ajá, entonces, veríamos aquí. Ajá, entonces si yo derivo esta expresión, ¿verdad? 4x cuadrado más 3 sería 2 por 4, 8x, el 3 es 0, la deriva, entonces queda solo 8x. Y esto lo tengo que multiplicar, ¿verdad? Por la otra función que está ahí, pero sin derivar. Entonces esto lo multiplico por 2x más 1. Luego dice menos. Entonces, esta expresión, 4x cuadrado más 3, queda igualita, ¿verdad? Porque no la voy a derivar. 4x cuadrado más 3. Multiplicar, aquí sí voy a derivar 2x menos 1. Entonces la derivada de 2x menos 1 pues sería, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1, 0. Entonces queda solamente 2, ¿no? Dividido entre esta misma expresión, que no, como no la voy a derivar, 2x más 1 al cuadrado, esto no lo voy a derivar, pues esto lo copio igual. ¿Okay? Bien, y seguimos simplificando. Entonces vamos a ver qué haría. Aquí distributiva, 8x por 2x, 16x cuadrado. 8x por menos 1, menos 8x. Ahora me vengo para acá. Aquí hay que tener cuidado con este signo. Este signo es menos y este signo está abarcando toda esta expresión. Entonces sería menos. Por más primero aquí da menos. Entonces, menos. 4x cuadrado por 2, menos 8x cuadrado. ¿Bien? Y aquí, igual, menos por más, menos. 2 por 3, 6. Bien. Dividido. La división sigue estando en la misma expresión. ¿Okay? Entonces eso sería igual, y seguimos viendo que podemos simplificar aquí. 16x cuadrado menos 8x cuadrado, entonces solo queda 8x cuadrado positivo. Menos 8x menos 6, porque allí pues ya no puedo. Y en el denominador pues sigue quedando en la expresión. Y fíjense que ya pues allí, cuando no hay mucho más que hacer, queda la respuesta de la derivada. Si me dijeran para x igual a un valor, pues ya en este resultado donde está la x sustituyo y ahí encuentro un valor numérico. ¿Okay? ¿Qué más pudiese hacer yo, por ejemplo, en tal caso aquí? Fíjense que esto dice 8, 8, 3 y 6. Yo puedo sacar un factor común aquí de 2, ¿verdad? En tal caso, si yo pudiese aquí simplificar o buscar a ver si de esta expresión aparece un 2x menos 1, que pueda yo simplificar y tratar de factorizar. Y bueno, todo ese tipo de operaciones algebraicas que nos pudiesen permitir simplificar el resultado. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto, vamos entonces bien. Ok, tenemos el producto y el cociente. Bien, vamos ya casi terminando. Veamos una primera aplicación, ¿ok? De las derivadas. Esta primera aplicación habla sobre el ingreso marginal. Ajá. Sí, en este caso les dejaría la misma calificación. ¿Ok? Bien. El ingreso marginal. Entonces, nos dice, si la ecuación de la demanda del producto de un fabricante es, aquí lo que nosotros vamos a observar es cómo podemos aplicar las derivadas al ingreso marginal, cómo se calcula el ingreso marginal mediante las derivadas. Entonces, para nosotros calcular el ingreso marginal necesitamos la ecuación de la demanda de un producto. ¿Ok? Eso no lo deberían dar. Entonces, si la ecuación de la demanda de un producto, un fabricante es, y dice P igual a 1000 sobre Q más 5, encuentre la función de ingreso marginal y evalúela cuando Q es igual a 45. ¿Ok? Entonces, el ingreso, ustedes que están de contaduría, ellos están viendo contabilidad 1, que ya vieron la introducción a la contabilidad, o bueno. Okay.
vamos entendiendo que los ingresos, ¿verdad? Pues vienen dados a grosso modo por lo que es el precio de venta más una cantidad. De esa manera nosotros hallamos los ingresos, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un producto valorado en un bolívar y vendí 10 productos de ese precio, pues voy a tener un ingreso de 10 bolívares. ¿Okay? 1 por 10, 10 bolívares. Y recordemos que el ingreso no significa la ganancia, que claramente ingreso no es igual a ganancia, porque el ingreso simplemente es eso, es la cantidad que vendí por precios de venta y de esa manera sé cuánto dinero pues está ingresando a la empresa, ¿ok? Pero eso no representa la ganancia porque ya la ganancia tendría yo que empezar a restarle a esos ingresos los costos y los gastos para poder ver si da mayor que cero, entonces afirmar que realmente hay una ganancia, mientras que si eso me da menor que cero, entonces no hablaríamos de ganancia, sino de pérdida, ¿verdad? Y si me da igual que cero, pues estaríamos en el equilibrio porque no hubo ni ganancia ni tampoco hubo pérdida, ¿ok? Entonces, en la parte matemática, pues nosotros llamaremos R, ¿verdad? Al ingreso y diremos que R es igual a P por Q, es decir, un precio por una cantidad. ¿Bien? Entonces, yo como quiero hallar es el ingreso marginal, pues no es otra cosa que si yo determino la derivada de R, pues estoy hallando el ingreso marginal, es decir, la derivada de ese ingreso, pues es el ingreso marginal. Entonces yo diría, primero voy a hallar R, porque no me están dando R, me están dando una ecuación de demanda. Entonces aquí, si yo sustituyo, ¿verdad? Dice P ¿cuánto vale? 1000 sobre Q más 5, ese es el modelo, entonces por eso aparece aquí 1000 sobre Q más 5. Pero eso lo tengo que multiplicar por Q, porque eso me dice que es el ingreso, ¿verdad? El ingreso es P por Q. Entonces sería P, que es esta función, por Q. Si yo pues resuelvo, ¿verdad? Quedaría de esta manera que 1000 por Q, pues es 1000Q sobre X más 5, o sea, una multiplicación de fracciones. Entonces realmente la R pues es igual a 1000 por Q sobre Q más 5. Es decir, este es el modelo del ingreso. Yo pudiese evaluar en este momento para 45 y ahí lo que estaría determinando es los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos cuando vendí 45? Cuando Q es 45. ¿Ok? Entonces, pero como me piden es el ingreso marginal, pues debo derivar esta función. ¿Ve? Entonces yo aquí me pregunto, ¿qué función es esta? Esto es una función de un cociente, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Similar a este ejercicio que hicimos aquí. Yo tengo que venirme y aplicar ese modelo, ¿verdad? Que en el numerador yo llamo f de x, en el denominador llamo g de x, o lo puedo llamar u de x y b de x, como quiera, y aplico la derivada. Una vez encuentre la derivada, me debe dar este resultado que tengo aquí, que es 5000 sobre q más 5 al cuadrado. ¿Bien? Fíjense que estoy colocando r', porque ya es la derivada de esa función. Esto también, pues ustedes lo van haciendo como tarea. Entonces resuelve y debe dar este resultado. Entonces yo puedo decir que pues la derivada de R con respecto a Q, de R sobre de Q, evaluado cuando Q es 45, pues sería simplemente donde está la Q coloco 45. 45 más 5 es 50. Les queda 5000 sobre 50 al cuadrado, lo que da 2. Entonces, ojo con la interpretación. En estos ejercicios, ustedes hacen el procedimiento, pero me interesa la interpretación. Si ustedes no hacen la interpretación, estamos malísimos, porque aquí estamos viendo la aplicación de la derivada. A mí me interesa conocer qué significa ese valor, porque yo aplico eso en una empresa, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el ingreso marginal? ¿Ok? ¿Para qué voy a derivar yo el ingreso? Entonces, eso significa que vender una unidad adicional por arriba de 45 resulta en $2 más de ingreso. Es decir, el ingreso marginal, pues efectivamente es el ingreso más, el ingreso adicional que yo voy a generar por vender, también por encima de la cantidad en la que estoy valorizando, que en este caso es 45. Entonces, repito, si yo vendo una unidad adicional por arriba de 45, entonces me voy a ganar o voy a obtener, voy a generar $2 de ingresos. Ojo, no es ganancia, ¿ok? Voy a generar $2 más de ingresos. Eso es lo que significa. Y de ahí para allá, pues yo pude seguirme proyectando. Yo pude decir, bueno, ¿qué pasa entonces si vendo 46, 47, X cantidad? ¿De dónde salen estos modelos que dice Cucapa? Bueno, porque se supone que ustedes en las empresas toman un conjunto de datos, para aplicar ese conjunto de datos, aplican la estadística, generan allí modelos de distribución, comportamientos de esa variable y se dan cuenta más o menos entonces que mire que los precios se modelan mediante esta ecuación que yo tengo aquí. Y ahí es donde dice, yo puedo afirmar que P es igual a 1000 sobre Q más 5. Así lo obtienen en la realidad. ¿Cómo obtengo yo este modelo? Bueno, yo sé que voy a tener P en función de K, como cuando yo tengo oferta y demanda, yo tengo la oferta, yo tengo la demanda, yo tengo precio y tengo cantidad, y allí hago un gráfico, ¿verdad? Más o menos que estas son las cantidades y estos son los precios de este producto, y estadísticamente obtengo un modelo matemático.
por supuesto, en estos ejercicios, pues yo ya les voy a dar el valor de la P o les puedo dar el valor de la Q. Bien, lo importante es que el primer paso siempre es generar esta R, que es P por Q. ¿Ok? Después derivamos y después sustituimos en el Q que me dicen. Y entonces estaríamos analizando de esta manera el ingreso marginal. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces repito nuevamente, mira, aquí son ingresos, ¿no? $2 más de ingreso, no es ganancia. ¿Okay? Tenemos también la aplicación de la función consumo. Ya esto es un poco más macroeconómico, me dice la propensión marginal al consumo. Entonces, la propensión marginal al consumo viene dada por la derivada de C con respecto a I. Es decir, derivada de C no es otra cosa que el consumo nacional total. Eso se denomina esta C. Esta C significa consumo nacional total y la I pues significa ingreso nacional total. Es decir, entonces que la propensión marginal al consumo es otra cosa que la derivada del consumo nacional total con respecto al ingreso nacional total. De esa manera nosotros estamos calculando la propensión marginal al consumo. ¿Bien? También pues nos dice si suponemos que esta derivada o que esta propensión marginal al consumo no es otra cosa que un ahorro, ¿ok? Entonces se va a cumplir que S es igual a I menos C. Es decir, que la S, ¿okay?, que pudimos llamar el ahorro, pues puede venir dado por los ingresos nacionales totales menos el consumo nacional total. ¿Okay? Bien. Tenemos también lo que es la propensión marginal, pero en este caso al ahorro. Entonces la propensión marginal al ahorro, pues es el complemento de, es lo que complementa la propensión marginal al consumo. Es decir, la propensión marginal al ahorro más la propensión marginal al consumo tienen que ser 1. ¿Ok? Eso debe sumar 1. Por eso al despejar, pues yo puedo jugar, ojo con eso, yo puedo jugar. ¿Okay? Yo puedo decir que pues la propensión marginal al ahorro es igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. Pero también yo puedo despejar de aquí la propensión marginal al consumo y encontrar también bajo este modelo y no bajo el modelo anterior. ¿Ok? Y pues tenemos un ejemplo. Bien. Nos dice, si la función de consumo está dada por C igual a 5 que multiplica 2 raíz de I al cubo más 3 sobre I más 10, determine la propensión marginal al consumo y al ahorro cuando I es igual a 100. ¿Okay? Entonces, ojo con esto, mire, nosotros tenemos que observar muy bien el ejercicio para entender qué es lo que nos están dando. En este caso, fíjense que este más 3 está por fuera de la raíz, no está dentro de la raíz. Y hay estudiantes que en este ejercicio y asumen que ese 3 está dentro de la raíz. Está por fuera de la raíz y tiene un tratamiento muy distinto a que si estuviese como una cantidad subradical. Bien. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, tengo C, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es encontrar la C pues, más simplificada, resolviendo la distributiva. 5 por 2 eso es 10 y 5 por 3 eso es 15. Entonces quedaría solo como que C es igual a 10 raíz cuadrada de I al cubo más 15 sobre I más 10. Derivamos, ¿verdad? ¿Aplicando qué? El cociente. Entonces vamos a colocar el G de X por F de X menos el F' de X por el G de X, pero derivado sobre el G de X al cuadrado. Y pues empezamos a resolver. No me voy a detener allí para que ustedes lo resuelvan. Ya una vez tengo la derivada, que llego hasta aquí, pues lo que hago es evaluar cuando I vale 100. Entonces, donde está la I, pues sustituyo por 100. Encuentro entonces el valor de esa C' y consigo que vale 0,535. ¿Ok? Entonces yo digo que la propensión marginal al ahorro es 1 menos este valor, porque lo que estoy consiguiendo aquí pues es la propensión marginal al consumo, porque estoy derivándose con respecto a I. Entonces este 0,535 es la propensión marginal al consumo, o sea que la propensión marginal al ahorro pues sería 1 menos ese valor, es decir, 0,465. ¿Bien? Y entonces, de esa manera pues hemos llegado al final de este primer tema, la unidad número 1. ¿Okay?